Buenas tardes, profesora, mi nombre es Josué González del 10º grado B y mi grupo está conformado por Jenny Aguilar, Yanelis Camargo, Elmer Díaz, Nairobi Joseph, Alcides Meneses y Moisés Webb. Nuestro tema es acerca de la segunda ley de Newton. Por ello estaremos realizando un experimento donde probaremos esta ley, a la cual también se le conoce como principio fundamental de la dinámica, el cual es el segundo de los postulados teóricos realizados por el científico británico Sir Isaac Newton, quien se basó en los estudios previos realizados por Galileo Galilei y René Descartes. Tal y como su ley de la inercia, este postulado fue publicado en el año de 1684 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, lo cual traducido al español sería como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que es una de las obras fundamentales para el estudio de la física moderna. Esta ley, la segunda ley de Newton, expresa que el cambio de movimiento que ocurre en un objeto es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la fuerza que sobre él se imprime o ejerce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede o no ser constante. La esencia de esta ley tiene que ver con el entendimiento de que la fuerza es la causa del movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de velocidad que experimenta este cuerpo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elmer Díaz, soy del 10º de Ciencia. Hoy les voy a hablar del tema de la segunda ley de Newton. La ley de Newton, también conocida como la ley de movimiento de Newton, son tres principios a los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica. Es más relacionado a los problemas de movimiento de cuerpo. Esto revolucionó las leyes básicas de física y los movimientos del cuerpo en el universo. Así, las leyes de Newton pueden explicar tanto el movimiento de los astros como el movimiento de un proyectil artificial creado por los seres humanos y explicar la mecánica fundamental de las máquinas. Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. La segunda ley se encarga de comprender el concepto de fuerza. La aceleración de un cuerpo es la fuerza neta impresa en esta. La constante de probabilidad de un cuerpo es la masa de este, que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como el cambio en el movimiento y la proporcionalidad entre fuerza impresa y el cambio de velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. Gracias. Muy buenos días, tardes y noches, profesora. Mi nombre es Moisés Webb, soy del 10º grado B Ciencias. Y antes de pasar al experimento, vamos a conocer brevemente de quién fue Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Él fue un físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés. Él fue el autor de las obras Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocida como Principia. Esta describe la ley de la gravitación universal y también establece las bases de la mecánica clásica mediante sus leyes que poseen sus nombres. Estos no fueron los únicos descubrimientos en el cual destaca Isaac Newton. Isaac Newton también destacó en los trabajos naturales como la luz y la óptica. Estos se pueden encontrar principalmente en su obra Optis. Y en las matemáticas, él desarrolló el cálculo infinitesimal. Isaac Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan los movimientos de la Tierra y las leyes naturales que gobiernan los movimientos de los cuerpos celestes son las mismas. Y él
Fue calificado como uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, al igual que su obra de la combinación de la revolución científica. Buen día, profesora, mi nombre es Jenny Aguilar. La fórmula fundamental de este principio newtoniano es fuerza igual a masa por aceleración. De allí que pueda calcularse la aceleración de un objeto aplicando la fórmula de aceleración igual a sumatoria de fuerza sobre masa, con la salvedad de que sumatoria de fuerza es la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo. Eso significa que si la fuerza ejercida sobre un objeto se duplica, su aceleración haría lo mismo, mientras que si la masa de un objeto se duplica, su aceleración pasaría a ser la mitad. Un ejemplo simple de la aplicación de la segunda ley de Newton sería cuando empujamos un objeto pesado estando en un estado de quietud, es decir, que su aceleración es igual a cero. Podemos poner en movimiento un objeto ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprima una aceleración determinada. Pero si el objeto es demasiado pesado o masivo, es decir, que tiene una gran masa, deberíamos ejercer una mayor fuerza para aumentar su movimiento. En el experimento que haremos a continuación, podremos ver esto de una forma mucho más clara. El día de hoy haremos un experimento sobre la segunda ley de Newton. Primero, los materiales que necesitamos para estos objetos son un objeto liviano, cuerda, una cajeta, un objeto pesado y un libro. El primer paso que tenemos que hacer es poner la caja al borde de la mesa de trabajo. Poner el libro encima de ella. Entonces veremos fijamente la caja qué le va a pasar. Lo vamos a ver en 3, 2, 1. Luego repetimos el mismo proceso, pero incluyéndole el peso a la misma. Ponemos el libro otra vez y esta vez vamos a poner el objeto pesado, que en este caso es una cinta, y lo soltamos en 3, 2, 1. Después de ver el proceso de estas dos cajas, la segunda ley de Newton nos dice que entre mayor masa haya un objeto, mayor será su aceleración. Entonces, en este caso, que en la caja no tenía prácticamente ningún peso, la aceleración fue menor. Pero a la hora que nosotros pusimos la cinta, la masa aumentó, y eso significa que la aceleración aumentó mucho más. Muchas gracias. Saludos, profesora Patricia de Gracia. Mi nombre es Yanelis Camargo, del 10º de Ciencias, y les estaré diciendo los resultados del experimento. La segunda ley de Newton dice que la aceleración depende de dos factores, la fuerza y la masa. En este experimento, lo que cambiamos fue la fuerza. Como pudimos observar en el experimento, cuando colocamos un objeto de mayor peso en la cajita, este aceleró más rápido. Esto quiere decir que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración, a menor fuerza, menor aceleración. El objeto que colocamos dentro de la cajita está colocado hacia abajo, ya que este es peso, y peso es lo mismo que fuerza. Otro ejemplo posible para la aplicación de la segunda ley de Newton es un automóvil que marcha su aceleración gracias a la fuerza que el motor le imprime. A mayor trabajo ejercido por el motor, el automóvil alcanzará una velocidad mayor, es decir, mayor aceleración. Un automóvil más grande, como por ejemplo un camión o algún otro equipo pesado, necesitará más fuerza para alcanzar la misma aceleración que la de un automóvil más liviano. Muchas gracias. Profesora, mi nombre es Nairobi Joseph. Entre las posibles aplicaciones de la segunda ley de Newton se pueden destacar caída libre. Es un movimiento en el cual se observa a un cuerpo
caer desde cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Para estudiar este movimiento, se elige un sistema de coordenadas en el cual el origen del eje Y está sobre esta última. En este sistema, tanto la velocidad de caída como la aceleración de la gravedad tienen signo negativo. Péndulo simple. Es un sistema idealizado y constituido por una partícula de masa m que está suspendido de un punto fijo o mediante un hilo al cual se le puede regular su longitud y sin peso. Naturalmente, es imposible la realización práctica de un péndulo simple, pero es accesible a la teoría. Para que un cuerpo experimente una aceleración, es necesario que la fuerza que se ejerza sobre él sea mayor a cero. La segunda ley de Newton establece que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la suma de su masa multiplicada por su aceleración. En este proyecto aprendimos que si la resultante de la fuerza de un cuerpo es diferente de cero, esta tiene una aceleración que es proporcional a la magnitud y a la dirección de dicha fuerza. Muchas gracias.